El viento aullaba sobre los páramos cuando Mr. Lockwood, mi persona, llegó a Cumbres Borrascosas. No esperaba un recibimiento cálido, pero la hostilidad de la casa y de sus ocupantes me heló hasta los huesos. La mansión, oscura y de piedra gastada, parecía haberse fundido con la tierra misma, como si los siglos la hubieran arrastrado al olvido. Apenas crucé el umbral, me envolvió un frío que no pertenecía al invierno. El aire dentro era pesado, como si siglos de secretos y lamentos se hubieran impregnado en los muros. Heathcliff, el dueño de la casa, se encontraba junto al fuego, su silueta rígida proyectando una sombra larga e irregular contra la pared. «No es un lugar para forasteros», dijo sin mirarme, con voz ronca. Los perros gruñeron desde la penumbra y un sirviente me lanzó una mirada que parecía advertirme que me marchara. Pero la tormenta afuera rugía con fuerza. No tenía opción. Observé a Heathcliff más detenidamente mientras cenábamos. Había algo en el que desafiaba la edad, su piel, aunque endurecida por la intemperie, parecía sin marcas del tiempo, sus ojos, oscuros y brillantes, no reflejaban luz alguna. Durante la conversación, mencioné que el camino estaba difícil por la niebla densa. «Curioso», respondió uno de los sirvientes. «No había niebla cuando salió el señor Heathcliff esta tarde». El amo lo fulminó con la mirada, y el sirviente bajó la cabeza de inmediato. La conversación murió allí. Aquella noche me asignaron un cuarto frío y poco acogedor. El viento golpeaba los cristales con furia, pero lo que me despertó no fue la tormenta. Un murmullo llegó a mis oídos. «Déjame entrar». Me erguí en la cama, el corazón latiendo con fuerza. Alguien lloraba detrás de la ventana. Me acerqué con cautela, y al limpiar el vaho del vidrio, vi una silueta traslúcida, una mujer de largos cabellos flotando en el viento. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Cuando di un paso atrás, mi aliento se detuvo. Heathcliff estaba en la puerta, observándome con furia y desesperación a partes iguales. «¿La viste?», susurró con una intensidad espantosa. La tormenta se desató con más fuerza afuera. Y comprendí, demasiado tarde, que aquella casa no solo albergaba vivos. Algo más residía en Cumbres Borrascosas. Algo que nunca la abandonó. El amanecer en los páramos llegó con un sol pálido y frío, pero la sensación de inquietud no abandonó mi pecho. Aquel encuentro nocturno con la mujer espectral y la violenta reacción de Heathcliff me atormentaban. No mencioné nada durante el desayuno, pero los sirvientes evitaban mirarme, y Heathcliff, taciturno, parecía haber olvidado lo ocurrido. Decidí buscar respuestas en Thrushcross Grange, la mansión de los Linton, donde Catherine había vivido antes de su muerte. Tal vez allí alguien me explicaría los susurros en la tormenta y la sombra de aquella mujer que se aferraba al umbral de Cumbres Borrascosas. Al llegar a la mansión, me recibió Elendine, la ama de llaves. Su rostro se ensombreció cuando mencioné a Heathcliff y lo que vi en la ventana. «Si ha visto a la señorita Catherine, entonces es cierto lo que dicen», murmuró. La invité a contarme todo. Lo que reveló transformó mi miedo en espanto. Catherine Earnshaw y Heathcliff compartieron una pasión inquebrantable desde la infancia, pero también un vínculo que parecía traspasar los límites de la vida y la muerte. Cuando ella fue acogida por la familia Linton, pareció alejarse de su antiguo amor. Sin embargo, algo sucedió en Thrushcross Grange que marcó el destino de todos. Una noche, semanas antes de su compromiso con Edgar Linton,
Catherine fue hallada en los jardines, inconsciente y con la piel helada. Decía haber escuchado su nombre susurrado desde la espesura de los páramos. Desvaría por la fiebre, dijeron los médicos. Pero Ellen recordó otra cosa: la noche en que Catherine enfermó, las velas de toda la casa se apagaron a la vez, y una figura oscura apareció en el umbral de su habitación, solo para desvanecerse cuando intentaron tocarla. Catherine se recuperó, pero nunca volvió a ser la misma. Su risa era más quebradiza, su mirada siempre perdida en la lejanía. Y entonces Heathcliff desapareció. Volvió años después, con una fortuna misteriosa y una presencia que helaba la sangre. No era el mismo hombre, susurró Ellen. Algo le había cambiado. Algo lo había seguido. La primera vez que Catherine y Heathcliff se vieron tras su regreso, ella cayó en un espasmo de angustia. Los espejos de la habitación se agrietaron sin motivo, y los perros de la casa huyeron al bosque. Ellen me miró fijamente antes de agregar: desde esa noche, la desgracia cayó sobre los Linton. Y Heathcliff nunca pareció del todo humano otra vez. Edgar Linton enfermó y murió joven. Isabella, su hermana, huyó de Heathcliff, pero su hijo, Linton Heathcliff, heredó una salud frágil y una mente atormentada. Era como si la sangre de los Linton estuviera condenada desde la noche en que Catherine enfermó. Ellen se inclinó hacia mí. Heathcliff trajo algo consigo cuando volvió. Y cuando Catherine murió, ese algo no la dejó descansar. Me estremecí. En mi mente resonaban los susurros en la ventana. Catherine Earnshaw nunca se había ido de Cumbres Borrascosas. Y Heathcliff, quizás nunca fue del todo humano desde su regreso. La noche descendió sobre los páramos con una luna espectral, pálida y velada por nubes raídas como vendas de un cadáver. Volví a Cumbres Borrascosas con el relato de Elendil en la mente. Si Heathcliff trajo consigo algo más que riqueza al regresar, entonces Catherine nunca estuvo sola en su tumba. Mi regreso no pasó desapercibido. Heathcliff me observó desde el umbral con una expresión ilegible. Algo en él parecía aún más cadavérico que antes: su piel, tensa y cenicienta, reflejaba la luz de la lámpara como un rostro esculpido en cera. ¿Qué le ha contado la vieja Ellen?, preguntó con una voz rasposa, como si hubiera pasado la tarde susurrando a los muertos. No respondí. No quería provocarlo. Pero entonces lo escuché. Un susurro, apenas un aliento sobre mi oído: déjame entrar. Giré bruscamente. La ventana del salón estaba abierta, y más allá de los cristales empañados, una figura femenina flotaba en la bruma nocturna. Era ella. Catherine Earnshaw. Pero no como la recordaban los retratos en Thrushcross Grange. Su piel era pálida como el mármol, sus labios amoratados, sus ojos dos abismos sin fondo. El viento agitaba sus cabellos, y su vestido parecía desvanecerse en jirones de neblina. Un terror helado me paralizó. Pero Heathcliff. Él avanzó hacia la ventana con una expresión desgarradora, una mezcla de anhelo y tormento insoportable. Catherine, susurró. Y entonces ella habló, con una voz que no pertenecía a este mundo. Prometiste no abandonarme. Los perros comenzaron a aullar, y el viento rugió con tal fuerza que los candelabros titilaron. La figura de Catherine no desapareció, sino que se deslizó dentro de la habitación sin mover los pies, como si la gravedad no tuviera dominio sobre ella. Yo di un paso atrás. Heathcliff, no. No descansaste por mí,
y ahora yo nunca descansaré por ti. Las palabras de Catherine no eran solo reproche, eran una sentencia. Algo en su presencia alteraba el aire, lo volvía pesado, eléctrico, como si el tejido del mundo se estuviera desgarrando lentamente. Entonces arrástrame contigo, bramó Heathcliff. Y en ese momento, lo vi claro. No era solo amor lo que los ataba. Era un pacto. Cuando Catherine murió, Heathcliff no solo la lloró. Él la invocó. La presencia de Catherine se tornó más sólida, más real, mientras Heathcliff avanzaba hacia ella. Sus manos casi se tocaron, pero en el último instante, los candelabros se apagaron de golpe, y la habitación quedó sumida en la oscuridad. Solo se escuchó un murmullo antes de que la sombra de Catherine desapareciera. Todavía no. El silencio que quedó fue aún más aterrador que su aparición. Heathcliff se quedó quieto, con el rostro demacrado por la intensidad de la visión. Y entonces, con una calma escalofriante, se giró hacia mí. Tarde o temprano, vendrá a buscarme. Y cuando lo haga, este mundo no podrá retenernos. Sus palabras se quedaron flotando en la oscuridad, mientras un trueno lejano sacudía la casa. No estábamos solos en Cumbres Borrascosas. Nunca lo habíamos estado. La tormenta rugía sobre los páramos cuando la figura de Catherine desapareció en la oscuridad. Pero su ausencia no trajo alivio. Su sombra persistía en el aire, en los muros de Cumbres Borrascosas, en el temblor de la lámpara que sostenía entre mis manos. Heathcliff permanecía inmóvil, con la mirada clavada en la ventana. No hablaba, no se movía. Parecía un cadáver aún de pie. «Ella me espera», susurró al fin. «¿Dónde?», pregunté, aunque temía la respuesta. Sus ojos se posaron en mí, oscuros como la noche. «En la tierra. Y fuera de ella». Un escalofrío me recorrió la columna. Esa misma madrugada, lo seguí hasta el cementerio, arrastrado más por el horror que por la voluntad propia. Heathcliff avanzaba como un hombre poseído, con un farol en una mano y una pala en la otra. Las lápidas se inclinaban bajo la lluvia, cubiertas de musgo y tiempo. La de Catherine estaba entre ellas, su nombre apenas visible bajo la erosión de los años. «No está aquí», murmuró Heathcliff, comenzando a cavar con una fuerza antinatural. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de lo que hacía. «Detente. Esto es una locura». Pero entonces, algo cambió. El suelo cedió con demasiada facilidad, como si la tierra misma rechazara su contenido. Y cuando la pala golpeó la madera del ataúd, un gemido sordo se elevó desde la profundidad. Mis piernas se debilitaron. Quise correr, pero algo me obligó a mirar. Heathcliff, con una devoción enfermiza, apartó la tapa con manos temblorosas. Dentro. Catherine no estaba. El ataúd estaba vacío. Solo quedaban jirones de tela, como si algo hubiera rasgado el sudario desde dentro. Heathcliff dejó escapar una risa sofocada, una mezcla de alivio y locura absoluta. «Sabía que vendrías por mí», susurró. El viento se levantó con fuerza, y entonces la escuché. «Heathcliff». Su voz no vino del cielo ni de la tierra. Vino de todas partes. Los árboles se inclinaron como si algo invisible pasara entre ellos. La niebla cobró forma, un rostro, un cuerpo. Catherine. Pero ya no era la misma sombra de la noche anterior. Ahora tenía sustancia.
ahora podía tocarlo. Heathcliff extendió la mano, y cuando sus dedos rozaron los de ella, un temblor recorrió el suelo. «Ven conmigo», murmuró Catherine. «Sí». Un relámpago iluminó la escena, y en ese instante, Heathcliff se desplomó. Corrí hacia él, pero al tocar su cuerpo sentí el hielo de la muerte. Sus ojos abiertos no veían, su rostro, antes atormentado, ahora estaba en calma. Miré hacia la niebla. Catherine también había desaparecido. Solo el viento quedó, ululando entre las tumbas, repitiendo su nombre. Llamándolo todavía. Regresé a Cumbres Borrascosas con el cadáver de Heathcliff, pero en la casa todo seguía igual. Como si él ya no perteneciera allí. Como si nunca lo hubiera hecho. Esa noche, el páramo enmudeció. Y aunque la tormenta se disipó, algo más quedó en el aire. Los espejos de la casa reflejaban figuras donde no había nadie. Las puertas se abrían solas al atardecer. Y en las noches de viento, si uno prestaba atención, se podían ver dos sombras caminando juntas sobre la colina, tomados de la mano, como lo hicieron en vida. Pero no era amor lo que los unía. Era la eternidad de un pacto que ni la muerte pudo romper. Las colinas de los páramos ya no eran las mismas. Algo en el aire había cambiado desde aquella noche en el cementerio, como si la tierra misma sintiera la ausencia de Heathcliff. Sin embargo, en Cumbres Borrascosas, su sombra seguía viva. Tras su muerte, esperábamos que la casa recobrara su silencio, que los tormentos terminaran con su partida. Pero fue entonces cuando comenzaron los verdaderos horrores. Joseph, el anciano sirviente, fue el primero en notarlo. Decía que por las noches escuchaba pasos en los pasillos, que los muebles crujían aunque no hubiera viento, que las puertas se abrían solas al caer el sol. «Él no se ha ido», murmuraba, persignándose con los ojos inyectados de miedo. «Heathcliff sigue aquí. Y no está solo». Me negué a creerlo, hasta que lo vi con mis propios ojos. Una noche, el sonido de un lamento me despertó. Era un gemido bajo, constante, como si la casa misma llorara. Me levanté y recorrí los pasillos oscuros con un candelabro tembloroso en las manos. Y entonces, la vi. Catherine estaba al pie de la escalera. Pero no era la Catherine de los retratos. No era la Catherine de mi memoria. Su piel era traslúcida, sus ojos eran dos pozos de negrura insondable. Su vestido flotaba en jirones como si aún estuviera atrapada entre este mundo y otro. «Él me ha seguido», susurró. Mi sangre se heló. «¿Quién?». Pero no hizo falta una respuesta. En el reflejo del ventanal detrás de ella, vi la silueta de Heathcliff. No estaba solo. Había otros con él. No eran figuras humanas. Eran sombras, espectros deformados, criaturas retorcidas que se aferraban a Heathcliff como parásitos. Sus rostros eran masas informes, sin ojos ni bocas, como si nunca hubieran tenido un nombre. Catherine extendió la mano. «Nos perteneces». Retrocedí, pero mis pies parecían clavados al suelo. El candelabro se apagó de golpe. Un frío inhumano me envolvió y sentí manos invisibles aferrándose a mis brazos. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. «Déjenme». Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en la oscuridad. Y entonces, la casa se estremeció. Las ventanas estallaron, las puertas se cerraron de golpe.
La chimenea ardió con llamas negras. La misma casa cobraba vida, atrapada en una espiral de condenación. Comprendí, en un instante de lucidez, que Heathcliff no solo había traído la desgracia a los vivos. Había perturbado el descanso de los muertos. Los que había atormentado en vida ahora venían por él. Las sombras comenzaron a moverse, arrastrándose por los muros, el suelo, el techo, envolviéndolo todo. Cumbres Borrascosas estaba siendo devorada desde adentro. Catherine me miró una última vez antes de desaparecer en la vorágine de espectros. «Corre». Y yo corrí. Corrí hasta que los páramos me rodearon, hasta que el viento helado me golpeó el rostro, hasta que las colinas ocultaron la silueta de la casa maldita. Detrás de mí, Cumbres Borrascosas se derrumbó con un aullido sepulcral. No quedó nada más que ruinas y viento. Pero en la colina, bajo la luna pálida, dos sombras seguían de pie. Heathcliff y Catherine. Unidos por la eternidad. Los páramos no olvidan. Ni los pecados, ni las promesas, ni a los condenados. Desde la destrucción de Cumbres Borrascosas, nunca volví a pisar aquellas tierras, pero su presencia me siguió como un susurro en el viento. Las sombras de Heathcliff y Catherine persistían, acechando los límites entre la vida y la muerte. Fue en mi última noche en la aldea, antes de partir para siempre, cuando comprendí que su historia aún no había terminado. El pueblo entero hablaba en susurros. Nadie se acercaba a las ruinas de Cumbres Borrascosas. Algunos decían que por las noches se escuchaban risas y lamentos, que las luces a veces parpadeaban sobre la colina, como si la casa aún respirara en la oscuridad. Los más ancianos murmuraban sobre una leyenda olvidada: cuando dos almas se atan más allá de la muerte, el mundo se desgarra en el punto de su unión. Y Heathcliff y Catherine eran ese punto. Decidí volver una última vez. No por valentía, sino por un impulso que no podía comprender. El cielo estaba cubierto de nubes bajas cuando subí la colina. Las ruinas estaban intactas, pero el aire vibraba con algo antinatural. Y entonces, lo vi. Allí, entre las piedras derrumbadas, se erguía algo que no debería existir. Una puerta. No de madera ni de piedra, sino de sombra y niebla, flotando entre este mundo y otro. Un umbral hacia lo desconocido. Del otro lado, la oscuridad no era ausencia de luz, sino algo vivo. Algo antiguo. Algo que miraba. Y en su centro, las figuras de Heathcliff y Catherine se dibujaban en la penumbra, tomadas de la mano. Ya no eran fantasmas. Ya no eran humanos. Eran parte de esa grieta, guardianes de un umbral que no debía abrirse. Sus rostros eran serenos, pero sus ojos eran abismos. No dijeron nada, pero lo entendí. Ellos no podían irse. Ni tampoco debían dejar entrar lo que estaba al otro lado. Retrocedí con el viento aullando en mis oídos. El portal vibró, como si algo del otro lado intentara atravesarlo. Y entonces, Catherine susurró: «Corre». Su voz era un eco de la noche en que escapé de la casa maldita. Pero esta vez, no era una advertencia. Era una orden. Corrí. Mientras descendía la colina, el portal comenzó a cerrarse, tragándose la última imagen de ellos antes de desaparecer en la nada. Cuando miré atrás, no quedaba nada más que páramo y ruinas silenciosas. Pero supe, con una certeza aterradora, que ese umbral nunca había desaparecido realmente. Solo esperaba.
Esperaba a que alguien más volviera a llamar. Los páramos han cambiado. O tal vez, soy yo quien ya no los ve igual. Han pasado años desde la noche en que vi desaparecer el umbral. Dejé atrás Yorkshire, pero Cumbres Borrascosas nunca me dejó realmente. A veces, en las noches de tormenta, cuando el viento golpea mi ventana con furia, los recuerdos vuelven. No como sueños, sino como presencias. La primera vez que ocurrió, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada. Estaba en Londres, lejos de los páramos, cuando en medio de una madrugada lluviosa escuché un golpeteo en mi ventana. Un sonido leve, insistente. Me acerqué, temblando. Afuera, la lluvia caía con brutalidad. No había nadie. Pero cuando me aparté del vidrio, un susurro se filtró en la habitación. «Déjame entrar». Mi sangre se heló. Era la misma voz que una vez rompió la noche en Cumbres Borrascosas. «Catherine». No abrí la ventana. No respondí. Pero desde esa noche, algo cambió en mi vida. Donde quiera que voy, el viento siempre me encuentra. Golpea puertas, susurra en esquinas, arrastra palabras que no deberían existir. Corre. Nos perteneces. Vuelve. Y cada vez que la tormenta arrecia, siento su presencia más cerca. Ellos nunca se fueron. Solo están esperando.